Buen día. El día de hoy vengo a presentarles un análisis de dos películas para la actividad final de la materia. La primera película, La Zona Gris. Esta nos presenta cómo los nazis a punta de engaños reclutaban judíos para cogerlos de esclavos al servicio de ellos y otros los llevaban a unos hornos crematorios para asesinarlos de una manera incinerada e incluso los fusilaban antes de ingresar allí, si se oponían demasiado. La segunda película, El niño de pijama rayas. Esta película nos muestra cómo la inocencia de dos niños no entendían el porqué del, de los campos de concentración y los hornos crematorios. Estos se encuentran, uno se encuentra al lado de los esclavos y el otro donde lo tenía todo: educación, cuarto, comida, inclusive el niño quería ser un explorador. Estos dispositivos nos muestran la cruel realidad vivida en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde en manos de Adolfo Hitler ordena una guerra inicial que es el reclutamiento de judíos por toda Europa para llevarlos a Alemania. Para llevarlos a Alemania les mentían, los engañaban, diciéndoles promesas que ellos van a tener una mejor vida. No solo los engañaban, los que no quisieran ir voluntariamente los obligaban de tal manera que los asesinaban si llegaban a presentar alguna revolución o algo así. Eh, de esta manera los transportaban prácticamente a ciegas, en unas condiciones precarias y aglomerados en largos viajes en tren y sin alimentación. Al llegar a Alemania se encontraban con la sorpresa que los metían en campos de concentración sin importar que sean niños o adultos, así como los muestran en los dispositivos, donde había mujeres, hombres, niños, y allí los seleccionaban los que supieran hacer algo, tuvieran alguna habilidad, tuvieran algún conocimiento, como la carpintería, la minería, la música, la cocina, ¿sí? Alguna habilidad en especial que tuviera cada uno de ellos. Y a los demás los dirigían a los hornos crematorios. Allí nos muestra la cruel realidad de que los obligaban a realizar lo que los nazis se les antojara, aprovechándose de la necesidad de las personas. Pero no solo los adultos eran engañados, se aprovechaban de la inocencia de los niños, no tenían compasión de nadie y adicional a los niños alemanes les daban una enseñanza eh, de que tenían que odiar a los judíos, ¿sí? Que ellos no eran nada, ¿sí? Que no tuvieran compasión de ellos, que incluso los ponían a que les dieran órdenes por colocándoles alguna tarea difícil, pues para así ellos burlarse de ellos. También los torturaban cuando los judíos por alguna razón no cumplían las actividades que se les ordenaban. eh, los, los golpeaban, que incluso les causaba la muerte o los dejaba simplemente lisiados. Claro está que hay que recalcar algo, y es que no todos los alemanes eran así. Habían alemanes nobles donde no estaban de acuerdo con estas actividades que hacían hacia los judíos. Pero pues digamos que ellos disimulaban que no estuvieran en acuerdo, porque pues si ellos comentaban algo, pues de inmediato lo que hacían era es que los convertían como unos judíos más, pues, diciéndolo así, ya que los torturaban o si no los mataban simplemente o los desterraban del lugar en algunos casos, ¿no? Bueno, y ya para concluir, eh, algo que sí se puede decir es que mmm, esta guerra vivida en esta época se puede llegar a comparar en cierta manera hoy en día de cosas que suceden.
Hoy en día tenemos en algunos lugares del mundo donde hay una esclavitud, donde la gente no puede opinar por algo porque pues ya los están amenazando, los están sacando de los lugares, desterrándolos, diciéndolo así. Y, y es un ejemplo como lo que se está viviendo ahorita con Ucrania y Rusia, ¿sí? Donde Rusia se quiere apoderar de Ucrania sin ninguna, simplemente por querer coger, incluir un país como si fueran dueños, ¿sí? Pero bueno, pues son guerras políticas y donde esas guerras siempre caen, siempre caen muchos inocentes, niños, la población civil que no tiene nada que ver. Y así fue en esta época, donde la población civil no siempre cayó y murieron muchos inocentes por cosas que no tenían necesidad y no tenían culpa. Bueno, no siendo más, este fue mi análisis. Muchas gracias y que tengan un feliz día.